Bien, buenos días, estudiantes, buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier momento que vea esta clase, pues espero que sea de mucho provecho para usted. El día de hoy, pues vamos a recordar a un poquito antes de iniciar con la clase el tema que estuvimos viendo la semana anterior, ¿verdad? Se estuvo hablando sobre lo que era la tilde en los monosílabos y en los sufijos para formar sustantivos. Recordemos que los monosílabos decían por reglas de excepción, nunca se deben de tildar, pero haciendo énfasis en esa regla, hay palabras que se deben diferenciar unas de las otras, entonces sí se debe de hacer. Por ejemplo, si lo recordamos, habían monosílabos como C tildado, C sin tilde, T tildado, T sin tilde, el tildado, el sin tilde, tú, mi, aún, más, ¿verdad? Todas esas van, algunas con tilde, otras sin tilde, para poderlas diferenciar. Unas funcionan como artículos, otros como pronombres, otros como palabras que acompañan, como determinantes que sirven para acompañar. Entonces, bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los elementos, la narración, sus elementos y estructuras. Este es un tema muy fácil de poder comprender, espero que lo aprovechen, ¿verdad? Bien, la narración, elementos y estructura. Creo que durante todos los años de su vida académica, ¿verdad? Como estudiantes de la escuela, pues han visto este tema relacionado con lo que es la narración. La narración pues tiene su propia estructura. Esa estructura nos dice que hay que seguir un orden para poder desarrollar dicha narración. Pero bien, nos pregunta, ¿qué es una narración? Podemos analizar la imagen, vemos que los niños presentan en su rostro diferentes emociones, ¿verdad? Están expresando diferentes emociones y esto significa que pueda ser muy interesante o puede ser que esté demasiada buena lo que es la narración o la historia que se está contando. Pero bien, vamos. Es una narración donde aparecen unos personajes, ¿sí? En la narración van a aparecer personajes que viven unos hechos en un lugar. Ese lugar puede ser real o imaginario o fantástico. Aparecen unos personajes primero que viven unos hechos en un lugar. Hechos en un lugar. Ese lugar puede ser real, puede ser imaginario o puede ser fantástico, ¿sí? Real, es decir, un bosque, un parque, una escuela, una casa. Imaginario puede ser ¿qué? Un, un bosque con árboles que hablan, una escuela con sillas que caminan, ¿sí? O fantástico, ¿verdad? Que nos lleva a la fantasía, un castillo, un dragón, todo eso, y un tiempo determinado. Entonces, la narración va a ocurrirle a personajes en un lugar y en un tiempo, ¿verdad? Los hechos deben seguir un orden temporal lógico, ¿sí? Temporal lógico que se resume en esta estructura. El primero lleva una introducción, luego lleva un nudo y para finalizar lleva un desenlace, ¿sí? Un desenlace. La narración, siguiendo estos tres procesos, tanto de la introducción como el nudo y el desenlace, podemos decir que está completa, ¿verdad? Si su narración no tiene una introducción y de un solo lo lleva al nudo, al conflicto, a los problemas que se desatan dentro de la historia, entonces la introducción me abre la mente para que yo pueda imaginar qué va a suceder más adelante al llegar a este punto, ¿ve? Y el desenlace, que es la parte final, es decir, me va a preparar, durante la introducción y durante el nudo me prepara para llegar al éxtasis, es decir, a lo más emocionante de ver cómo se soluciona aquel problema. Entonces, este esquema le dice, la narración nos lleva a que sigue una estructura, ¿verdad? Dentro de la narración, pues hay una estructura que es la del inicio o la introducción, que se la voy a ir marcando aquí, inicio o introducción. También nos lleva a que tenga un nudo, que es y también
no lleva a que tenga un desenlace, ¿verdad? Es decir, la parte final, la parte final. Entonces, dentro de la narración, ¿quiénes intervienen? Personajes, los seres animados o inanimados, en algunas ocasiones funcionan como personajes, ¿verdad? Seres, cuando me refiero a inanimados, me refiero a una lámpara que hable, a una silla que se mueva, como por ejemplo en el cuento de la Bella y la Bestia. Hay personajes animados e inanimados. Los inanimados son aquellos que no tienen vida, que no pueden movilizarse en la vida real, pero que dentro de un cuento sí lo hacen. Y entonces en esos personajes pueden ser personajes principales, los que aparecen en toda la obra, y los personajes secundarios, que son aquellos personajes que aparecen esporádicamente allá en diferentes capítulos, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Y los hechos ocurren en un lugar, ¿verdad? En un lugar le ocurren los hechos a esos personajes, ¿verdad? Siguiendo esta estructura. Bien, continuamos. Menciona aquí la narración, elementos y estructura. Analizamos la estructura narrativa. Observa las imágenes, la imagen número 1, la imagen número 2 y la imagen número 3. Elige una historia y responde las preguntas del recuadro. ¿Sí? El cuento de la Cenicienta, la leyenda del rey Arturo o la fábula de la liebre y la tortuga. El 1 o el 2 o el 3. Usted escoge cuál quiere hacer. Y las preguntas que va a responder son estas. ¿Qué personajes intervienen? ¿En qué lugar transcurre la acción? ¿En qué tiempo ocurren los hechos, verdad? Personaje, lugar y tiempo, dentro de los tres elementos que van a formar lo que es una narración, ¿verdad? Entonces, ¿qué personajes en el 1? ¿Qué personajes intervienen? En el 2, ¿qué personajes? En el 3, ¿qué personajes? En la segunda pregunta, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar ocurre la historia 1? ¿En qué lugar ocurre la historia 2? ¿Y en qué lugar ocurre la historia 3? ¿En qué tiempo ocurre la historia 1? ¿En qué tiempo ocurre la historia 2? ¿Y en qué tiempo ocurre la historia 3? Bien, eso le corresponde a usted. Puede detener el video y responder esas preguntas ahí en su libro. A la par lo puede hacer o en la parte de abajo, ¿verdad? Sin amontonar, o lo puede hacer directamente en su cuaderno, como guste. Estas tres historias son narraciones que cuentan. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasó? Bien, entonces, estas tres historias son narraciones que cuentan de manera ordenada, unos hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado, ¿verdad? Eso es la narración, le ocurren hechos a personas en un lugar y en un tiempo determinado. Los hechos forman la acción de la narración y se estructuran en lo que es la introducción, que lo expliqué anteriormente, el nudo y el desenlace. La introducción me cuenta de una manera corta pero concreta qué me voy a encontrar dentro de la historia. El nudo, todos los conflictos, los problemas, todo lo que se desarrolla dentro de la obra, y el desenlace me cuenta la parte final de lo que es la historia, cómo termina esa historia. Continuamos. Dice, lo vuelvo a repetir, introducción o planteamiento. Introduce a los personajes, presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar. El nudo, se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Lo que ya dijo aquí, usted lo va a empezar a desarrollar aquí, ¿verdad? Los personajes se ven envueltos en conflicto, ¿sí? Y actúan en función del objetivo que persiguen. Y el desenlace o la solución, en esta parte del relato se resuelve el conflicto. Aquí se va a resolver el conflicto que se ha planteado al inicio, ¿sí? Aquí se planteó el conflicto y aquí se debe de resolver. Pero ¿dónde se da la trama para que se resuelva? Aquí, ¿ve? En esta parte del nudo o el conflicto se resuelve todo para aquí darle una solución. Su final puede ser feliz o trágico, ¿verdad? Positivo o
o negativo. Continuamos. En el libro aparece esto, en la página 92, 93, ¿sí? En la página 92 o 93. Dice, narración, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. Se plantea un problema o un conflicto. Se resuelve el problema y se finaliza la historia. Aplica la técnica folio giratorio y redacten una historia con lo anterior, ¿verdad? Es decir, con esta, ¿ves? Con el 1, con el 2 o con el 3. Con cualquiera de estas puede escribir una historia usted. Para la introducción, quién o quiénes actúan en la historia, dónde pasa, el lugar, cuándo sucede, el tiempo. Para el nudo, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa a los personajes? ¿Cómo se complica? ¿En qué conflicto se meten esos personajes? Para el desenlace, ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Qué hicieron los personajes para solucionar sus problemas? ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo llegaron a finalizarlo? ¿Verdad? Y la narración aparece en personajes, que fue lo que ya les leí anteriormente. Bien, luego dice, ¿cómo podrías narrar con respecto a estos personajes? Esa famosa muchachita que aparece por esta parte de abajo, ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Masha y el oso, ahí aparecen todos los personajes. En cada una de las historias que se cuentan de Masha, pues aparecen algunos personajes sí, otras veces no, pero el personaje principal lo vamos a decir Pepe, ¿sí? El Pepe. El personaje principal es Macha, ¿verdad? Acompañado de Oso, que es entre ellos dos que actúan como personajes principales, o los vamos a denominar Pepe, ¿verdad? Entonces, usted puede parar este video en este momento, detenerlo y empezar a escribir una historia. De 10 renglones sería suficiente, ¿verdad? Recuerde que las historias de Macha son bastante cortas. Continuamos. En la página 93 le menciona esto de la fábula. Una fábula, ¿qué es? Dice. Las fábulas son narraciones protagonizadas por animales que están personificados y encarnan valores humanos, ¿verdad? Encarnan valores humanos. Ahí es donde se centra lo más importante de las fábulas, en tomar los valores humanos, historias contadas por animales, pero al final el mensaje es para nosotros como humanos. Lee el siguiente fragmento correspondiente al inicio de una fábula y escribe en tu cuaderno el desarrollo y el desenlace. Mire, aquí tiene trabajito por hacer. Escribir el desarrollo de esta fábula que está aquí, que no está terminada, y también un desenlace. Aquella mañana, ayúdeme a leer, aquella mañana los animales de la granja se despertaron con los ladridos nerviosos del perro. ¿Qué pasó?, preguntó el gallo, medio dormido aún. Alguien robó el pienso del granero, contestó el perro muy nervioso. Hoy no tendremos nada que comer. ¡Qué horror!, repicaron las gallinas. Entonces el caballo, que era el más viejo del lugar, se puso en el centro del establo y dijo en voz alta: amigos, si todos me ayudan, yo encontraré al culpable. Aquí aparece el uso de los puntos suspensivos, es decir, la historia continúa, que aquí ya se lo dije, ¿ve? Usted debe de escribir en su cuaderno el desarrollo y el desenlace. Empieza a leer la historia y la termina, por favor. Luego dice, a poner en práctica lo aprendido. Ahora es tu turno. Ordena de forma lógica estas imágenes y narra lo que se cuenta, ¿verdad? Antes de empezar a narrar, indica qué viñetas corresponden a la introducción, cuáles corresponden al nudo y cuáles corresponden al desenlace. Usted debe de observar las 4 viñetas que aparecen aquí y empezar a escribir, ¿verdad? ¿Cuál cree que sería la número 1? A, B, C o D. Bueno, la número 1 es la D. Preparan su viaje, están empezando a preparar su viaje, empacar sus maletas. ¿Cuál sería el número 2? El número 2 sería la A, ¿verdad? Sacan sus maletas a su carro porque están listos para, para preparar su viaje. El inciso, ¿cuál sería el número 3? ¿El B o el C? El inciso B sería el número 3, ¿verdad? El número 3, sale la vecina a desearles que tengan un buen viaje y ellos están ahí siempre con sus maletas. Y como el número 4 sería el inciso D. El inciso D sería el número 4 porque ya la vecina entró de nuevo a su casa y
podemos ver que ellos se fueron en su carro y dejaron olvidadas las maletas. Entonces, escriba una narración, ¿verdad? Al menos de 10 líneas lo puede hacer, 10 líneas, para poder redactar con relación a estas imágenes. Recuerda, dice, para señalar la secuencia temporal de los hechos puedes utilizar expresiones como en primer lugar, al principio, a continuación, después, luego, por último, para terminar días más tarde. Estas son algunas palabras claves que le van a ayudar a redactar, ¿verdad? Con relación a esta historia. Entonces, espero que lo hayan comprendido. Pongan en práctica lo que han aprendido y no olviden hacer sus tareas.